Buenísimas tardes y calurosas. Me encanta estar aquí, no solo porque es mi colegio, sino porque actos como este dan sentido a los colegios. Entre otras cosas, y en este caso concreto porque me parece muy oportuno y muy importante realzar la figura del buen arquitecto. El buen arquitecto, que es, como diría mi maestro, ese que hace cosas que no se notan, pero que son importantes, es cada día más escaso. Y no es porque no se ponga buena voluntad, porque la gente joven la pone hasta que se cansa. Y es muy fácil cansarse en una sociedad que no busca al buen arquitecto, sino que busca al arquitecto que sirve a sus intereses nunca muy confesables, o muchas veces no confesables, mejor. O busca a esa estrella que no es ni buen arquitecto ni nada, sino es un vendedor de humo, un vendedor de fuegos de artificio, eso que se llama los arquitectos estrella, o no sé cómo se le llama, pero es igual. El nombre es cambiante, pero la figura siempre es la misma. Un señor que pasa por allí, hace lo que le da la gana, que a nadie le interesa, pero llama la atención y sale en las revistas y en la televisión, que eso es lo más importante de todo. Es una gran figura. Bueno, las grandes figuras a veces lo son y son muy excelentísimos arquitectos, pero con demasiada frecuencia son arquitectos de tipo medio que venden muy bien su producto. Esa es otra cosa. El buen arquitecto, que se preocupa de hacer bien su trabajo y lo hace eficazmente y no ceja ante las dificultades y deja una ciudad vividera en la que uno puede pasear tranquilamente, como decía Louis Kahn. La ciudad es aquel lugar en el que un niño al pasear puede descubrir su vocación. Qué pocas ciudades responden a esa idea de Kahn. Y hay ciudades, hay trozos de ciudad que responden perfectamente y uno se da cuenta que con mucha frecuencia esas ciudades están hechas por buenos arquitectos que hacen buena arquitectura para la buena gente que trabaja en la ciudad o que la vive. Yo en estos momentos estoy viviendo cerca, por circunstancias, cerca de algunas de las mejores obras de Vallejo Álvarez. Por ejemplo, la de Duque de Sexto, que es una obra magnífica. Pero casi no se nota. Yo digo que es magnífica, se lo digo a alguien que va conmigo y se pone a mirar y dice, ¿y por qué dices que es magnífica? Digo, porque tú no te has dado cuenta que era una arquitectura buena. Por eso es magnífica. Como esas señoras estupendas y guapísimas que pasan y no hacen alarde de su belleza, porque la belleza es algo que existe, punto, y ya está, y no hay por qué andar haciendo alarde, y menos en primavera, que empieza a ser una cosa un poco exagerada. Bueno, Fernando García Lozano fue alumno mío hace mucho tiempo, no vamos a hablar de tiempos porque eso nos envejece inevitablemente. Muy buen alumno, me pareció un tipo muy inteligente, pero un tanto reacio a trabajar. Y un día me dice que quería hacer la tesis y tal y cual. Yo había hecho un libro sobre la arquitectura de Guadalajara y primero quiso seguir la parte que no había hecho yo, que yo llegaba solo hasta el 36, pero no acababa de centrarse. Y yo tenía mucho interés en que hiciera la tesis porque me parece que él tenía la cualidad necesaria para hacer un buen trabajo de investigación. Hasta que un día ya descubrió que este señor había nacido en este pueblecito. ¿Cuál era? Trillo, ¿no? No, sí. Almonacid de Zorita. Por ahí empezó la cosa de una manera tan tonta y empezó a darse cuenta que era un arquitecto excelente. De Vallejo Álvarez no se había dicho absolutamente nada. Creo que yo fui el único que lo traté en el Submartis. No solo a él, sino a Dampierre, todo un colectivo de arquitectos que trabajaron al final de la época de la República y siguieron trabajando después de la guerra sin prácticamente modificación de su manera de hacer, pero con una constancia excelente. Y me pareció que había que recalcar la arquitectura de esa gente, que era excelente, pero que los historiadores en general, casi siempre los de historia del arte, cierro paréntesis, no les llamaba la atención porque estos no entienden la arquitectura por dentro, no entienden las plantas, solo se fijan en si hay algún adorno que llame la atención, si es una casa rara, si ha salido en las revistas, porque las
historias de arquitectura casi siempre se hacen a partir de la historia anterior y se va repitiendo el error o el acierto constantemente de una a otra sin aportar nada nuevo, porque aportar algo nuevo significa estudiárselo, ir a ver las cosas que no se conocen, estudiar esos arquitectos que, caramba, esto es interesante, quién habrá detrás de esta casa y buscar al autor de esas casas. Bueno, pues las historias van funcionando de esa manera. Entonces, yo llevo muchos años intentando hacer que mis doctorandos se ocupen de esas lagunas que justifican ese aporte al conocimiento realmente. Porque lo demás sí está muy bien, pero es un conocimiento bibliográfico, más de lo mismo, otra vez igual, y repetir, a poner etiquetas, sobre todo las etiquetas que le encantan a todo el mundo. Este es racionalista, este es no sé qué. Si estuviera aquí Oriol Bohigas diría, este no es racionalista. Y yo le diría, sí, es racionalista real. Y eso le fastidia muchísimo. Tiene que reescribir su libro para decir, no tiene razón Valdellow. Bueno, etc. El hecho es que Vallejo Álvarez empieza a surgir del estudio de Fernando como un arquitecto con una identidad muy clara, con una permanencia en su oficio muy clara y con algunas características muy singulares y muy interesantes. Una de ellas, quizás la más singular, es que además de ser arquitecto monta una empresa constructora y produce arquitectura de dignidad, como si se lo hubieran encargado a él. O sea, no aprovecha el hecho de ser promotor para entonces vamos a forrarnos, para entendernos. Como somos además muy pocos, pues se puede uno permitir el hablar como el pueblo habla, como decía, hablar en román paladino, con el cual suele el pueblo hablar a su vecino. Pues en román paladino, forrarse, nos entendamos todos perfectamente bien. Significa además forrarse el menor esfuerzo posible. Y eso es exactamente lo que no hace Vallejo Álvarez. Dedica el esfuerzo absolutamente posible, porque hace arquitectura posible, es posibilista en el mejor de los sentidos, y no regatea en su trabajo nada. Bueno, cuando empieza a surgir la figura de Vallejo a través del trabajo de Fernando, uno se da cuenta de la extraordinaria calidad de casi toda su obra. Digo casi porque el Vittorio De Sica hacía películas excelentes y otras solo para comer, como él decía, ¿no? Pues también los arquitectos tienen sus horas bajas, por decir de alguna manera, o su momento desafortunado, o la circunstancia inadecuada, o el cliente inapropiado, o lo que sea. Vallejo mantiene un nivel extraordinario, de una calidad casi inapreciable desde fuera, pero ese es su mayor mérito. Y lo hace siendo arquitecto libre, arquitecto empleado o propietario de una sociedad constructora, como arquitecto de la administración, cuando él trabaja en el Ayuntamiento de Madrid en los momentos del concurso del 29, como Gustavo Fernández Balbuena. Es decir, la suya es una vida interesantísima. No pienso decir nada más de su vida porque para eso está el libro e invito a que se lean. Porque una cosa que parece tonta, pero conviene repetirla, me parece a mí, las cosas más obvias son las más difíciles de transcribir. ¿Para qué sirve un libro? Sirve para muchas cosas. Para decir algo, para mostrar un estudio, para colocarlo en una biblioteca y por una fundamental que es leerlo. Los libros con demasiada frecuencia no se leen o se leen muy mal. Invito a todos a leer atentamente este libro. Hay mucho más de lo que parece, no está adornado de fuegos de artificio literarios ni siquiera, sino que es lisa y llanamente un buen libro que estudia a un buen arquitecto, a unas buenas arquitecturas. Y eso es muy importante entenderlo. Leyendo este libro, eso nos ayudará. A leer el libro. Deberíamos de haberlo presentado el día 23 de abril. Pero bueno, eso de que se celebre el Día del Libro también me parece bastante idiota. Debería ser el año del libro, el siglo del libro, los días del libro, todos los días un libro de vez en cuando. Lea usted que no hace daño, por supuesto. Y eso lo digo desde una situación bastante molesta. Yo he tenido que ceder mi biblioteca a una institución, 5.000 títulos,
a una institución con grandes dificultades, regalársela, y todavía, por supuesto, no está instalada, esto hay que recordarlo, porque ni las bibliotecas públicas quieren libros, ni las escuelas de arquitectura quieren libros, porque no nos caben, porque hay que catalogarlos y porque además la gente no los lee. Pues esto me parece absurdo. No sé qué sentido puede tener el no leer libros cuando hay libros. La generación de Vallejo, o las siguientes, sobre todo las de la posguerra, se quejaban muchísimo. Yo les he oído casi llorar en conferencias diciendo qué mal lo pasamos los arquitectos que terminamos la carrera en la posguerra. No teníamos acceso a las publicaciones. Oye, y ahora hay publicaciones inmensas, los catálogos, la cantidad de libros que tiene el Colegio de Madrid almacenados, todavía creo, no se sabe dónde, porque no se sabe qué hacer con ellos, porque ni regalados. Caramba. Bueno, pues no quería decir nada de esto, pero lo he dicho porque estoy bastante fastidiado. Y además hoy es un día muy especial, he estado a punto de no venir. Y no por Fernando, por Silfrido, ni por ninguno de los que estáis aquí, sino porque me he dado cuenta que el prólogo le firmé el 18 de julio del año pasado. Y cuando lo he leído esta mañana, digo, caray, alguien va a pensar, ¿este a qué se refiere? El 18 de julio era una fecha antes muy nombrada y muy celebrada, y había incluso una paga extraordinaria y no sé qué, no sé cuántos. No, el 18 de julio hacía exactamente un mes que había fallecido mi mujer. Y porque uno le tiene mucho cariño a Fernando, hice el prólogo en una situación bastante, os imagináis. Y cuando he leído el prólogo digo, pues no se nota. Fui capaz de abstraerme a esa situación pensando en él y pensando en Vallejo. Hay que hacerlo bien porque es un libro que se va a leer. Eso espero. Que todos los que estáis aquí lo leáis. Eso es lo único que quiero. Este libro es la consecuencia de un fuerte esfuerzo que hizo Fernando para hacer su tesis. Una tesis que costó mucho hacer, porque estaba desprovista de todo artificio. Fue una tesis en la que hubo que quitar casi todo lo que sobraba. Desprejuiciarse, por ejemplo, y pensar que este era un arquitecto que hacía una arquitectura que había que entender. La arquitectura se entendía desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista en su ciudad, urbanístico, desde el punto de vista contextual, porque responde a una época concreta en la que lo fácil era, como dice alguno, hacer arquitectura salmón. Cuando se dice arquitectura salmón, los no iniciados a lo mejor no saben qué es y piensan que se refiere uno al pez este que está tan rico, ¿no? No, Salmón fue el ministro que promulgó aquella ley que permitió que de repente la actividad constructiva se reactivara en Madrid y se construyeran grandes trozos de Madrid gracias a esa ley. Pues la arquitectura salmón, que ni es salmón, ni en color, ni en nada en absoluto, ni es fluida, ni nada que se le parezca, es una arquitectura excelente y lo único que es buena arquitectura, bien realizada, con mucho cuidado, con mucho más cuidado del que parece. Y ahora estoy viviendo en una zona salmón, por lo visto, ¿no? Y entonces veo pequeños detalles que hay que mirar con mucho cuidado para darse cuenta de ellos. ¿Por qué un determinado peto es un poquito más alto? ¿Por qué este balcón tiene este tipo de herraje? Lo importante no es el herraje ni la curvatura del balcón, lo importante es el cuidado que demuestra eso, hecho de tal manera que pasa desapercibido, de lo bien hecho que está. Y paso por allí y digo, caray, es como si hubiera vivido toda mi vida, que llevo un mes solo en esta casa, ¿no? Digo, qué bueno. ¿Qué tío? Digo, ¿y esta otra? No es de Vallejo. Entonces, si fuera de los que andan pensando solo en las etiquetas, dirán, esta que la tiren, porque no sabemos quién es el autor. Oiga, ¿y una arquitectura anónima puede perecer porque se desconoce el autor y es anónima porque se desconoce su autor? ¿O pasa a ser de culto porque conocemos el autor que está metido en un libro? Oiga, no, por favor, sensatez. Bueno, pues esperamos que llegue Elena. Bueno, el otro día